Kurt Cobain es el mundialmente conocido líder y rostro de la banda Nirvana, y creo que ya todos conocen los hechos que sonaron tanto en la población mundial aquella lejana década de los años 90, existiendo hipótesis tras hipótesis del cómo sucedieron las cosas, pero hoy no estamos para hablar de la evidente depresión de Kurt Cobain o del porqué de su partida, sino que abarcaremos una de las cosas que no todos saben. Kurt Donald Cobain fue un músico de origen estadounidense nacido en el año de 1967 y fallecido en el año de 1994 a la edad de 27 años de edad, creciendo en una pequeña comunidad rural y con unos padres bastante unidos. Pero además de todo esto, que considero que ya es bastante sabido y lo cual se repite en los videos que hablan sobre su vida, lo cierto es que pudiera estar faltando un aspecto dentro de la vida de este icónico músico: el trastorno límite de la personalidad, que pasaremos a llamarlo TLP, es una condición que se encuentra fuertemente vinculado con nuestro protagonista del día de hoy. Y es que no podemos dejar de lado aspectos en la vida del músico los cuales nos pudieran estar diciendo que sí, que de hecho sí padeció de este trastorno mental. En la mayoría de las ocasiones simplemente se limitan a comentar que Kurt sufrió de depresión y que esa fue la causa de su desafortunado final. Y sí, algo de verdad hay en eso, pero ¿qué más había? Pues veamos. Kurt era básicamente el frontman típico de una banda adolescente de la década de los 90. Un joven el cual simpatizaba bastante con la juventud de aquella época y que servía de ejemplo para jóvenes los cuales se sentían identificados con sus letras, que en ocasiones tenían tintes bastante oscuros y depresivos. Kurt desde antes de Nirvana ya tenía un historial con ciertas conductas pesimistas y hasta de quererse ir con San Pedro, algo que es característico del trastorno antes mencionado. Son ciertos actos que incitan a provocar que la gente a su alrededor se preocupe por él o que de alguna manera lo rescaten. Y es que un ejemplo de esto es como en la ocasión en la que se tomó alrededor de 50 pastillas de flunitrazepam, que es un medicamento que se utiliza para problemas de insomnio, y estas pastillas se las tomó con grandes cantidades de alcohol. Y es que Kurt fue una persona bastante inestable emocionalmente, pudiendo pasar de un estado de ánimo a otro totalmente distinto en cuestión de nada. Una personalidad bastante intensa emocionalmente y lo cual era bastante marcado en sus relaciones sentimentales. Y esto pudiendo ser producto de un determinante histórico como lo fue el hecho de que sus padres en cierto punto de sus vidas empezaban a odiarse el uno al otro por sus propios problemas, cosa que un joven Kurt atestiguaba y lo cual pudo condicionarle a que inclusive la pareja más cercana y amorosa puede separarse, por lo que su miedo al abandono hizo que hiciera prometer a su padre no volver a salir con mujeres o casarse, algo que su madre estaba haciendo y por lo cual él salió huyendo de allí. Es después de esto que Kurt comenzaría a utilizar las típicas drogas de un adolescente rebelde. Al iniciar con Nirvana y con su creciente popularidad, Kurt empezaría a sufrir las consecuencias de este estilo de vida para el cual evidentemente no estaba hecho, presentando en sus giras malestares estomacales, los cuales eran a causa de la ansiedad por todo lo que estaba ocurriendo y los cambios que estaban sucediendo en su vida, por lo que era bastante normal verlo ahí tirado en el piso con la espalda en la pared, ahí nomás, callado y mirando el techo. Inclusive llegó a sufrir crisis nerviosas ya estando sobre el escenario por haber tenido algunos errores en un par de temas. Y es que una de las cosas que caracterizaba a Kurt fue su hambre por la perfección. Quería que todo estuviera en línea y si algo llegaba a no salir bien, es entonces cuando sus pensamientos se ponían en su contra, pudiendo llegar en ocasiones al borde de lo psicótico a causa del estrés que en esos momentos lo invadía. Kurt Cobain y las mujeres es algo que, híjole, estaba difícil. Algunas de sus parejas fueron Tracy Marander, de quien no se profundiza mucho, Toby Bale, de quien Kurt se obsesionó y que se dice que tuvieron problemas porque ella nunca quiso formalizar su relación con Kurt. Cuando la chica lo dejó, Kurt cayó en una depresión por su incapacidad de lidiar con el abandono, algo que ya era muy habitual en él. Cabe destacar que mucho de lo que pasaba por su mente salía a relucir en canciones escritas por él, como en el caso del tema Smells Like Teen Spirit, que básicamente trataba de su relación con Toby Bale. Posteriormente se adentraría en el mundo de la heroína y esto en conjunto con su estado de ánimo y pensamientos no hacían más que oscurecer más la situación. Kurt comenzaría a salir con la integrante de otra banda llamada Courtney Love, con quien desde los primeros instantes de interacción se atrajeron mutuamente. Ambos eran muy compatibles y tenían un pasado muy similar, algo que ayudó en la atracción,
Pero esa misma similitud que había entre ambos comenzaría a ser un problema, ya que aumentaría su consumo de sustancias, pero la relación entre Kurt y Courtney da para un video entero, así que si quieres que hable en específico de su relación, pues dale like al video. Kurt Cobain es comúnmente relacionado con la depresión y no es que estén mal, pero quizá hay más. Cuando se habla de comorbilidades, se habla de cómo un trastorno mental puede aparecer junto a otro. Y cuando se habla del trastorno límite, pues uno de los trastornos más comunes en acompañarlo son los trastornos depresivos, aproximadamente entre el 40 y el 87%. Y de igual manera los trastornos de ansiedad, aunque también hay otros. El por qué Kurt terminó como lo hizo no se sabrá a ciencia cierta, y si realmente padece de este trastorno de la personalidad, tampoco. Pero mucho había de esto en él. Pero entonces, si es así, ¿cómo adquirió esto Kurt Cobain? El origen del TLP puede deberse a tensiones en la infancia del paciente, como el abandono o la pérdida de uno de los padres, asimismo como factores genéticos, ambientales y sociales. Estos son los signos y síntomas encontrados en Kurt Cobain. Posible irritabilidad, posible ansiedad, posible cambios abruptos del estado de ánimo, posibles cambios repentinos de la imagen, posible autosabotaje, posible impulsividad por autoeliminarse, posibles episodios disociativos, posibles ideas paranoicas, entre otros. La actitud de Kurt y su manera de ser es algo que simpatizó y lo seguirá haciendo con el pasar del tiempo, independientemente de si estaba bien o mal. Fue un ícono cultural y que debe ser recordado sin importar sus errores. Pero déjame en los comentarios cuál es tu opinión sobre esto y si tú piensas que Kurt padecía de TLP. Te invito a que te suscribas si no lo has hecho para más contenido similar a este. Dale like al video para que el canal llegue a más gente. De igual manera me puedes seguir en Instagram para estar en una mayor cercanía conmigo. Te dejo el link en la descripción del video. Me despido.